te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. El Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, todos del Estado de Morelos, les dan la más cordial bienvenida a todos ustedes a la presentación del libro Conflictos Laborales, procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, reformas y adiciones del 2012 a la Ley del Trabajo, de la autoría del doctor Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Ahora bien, agradecemos la presencia de las personalidades que integran el honorable presidio, a quienes me permito presentar. Maestra en Derecho, Nadia Luz María Lara Chávez, magistrada presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos. Licenciada en Derecho, Gómez Vargas Rogelia, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Licenciado en Derecho, Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor en Derecho, Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, autor del libro que hoy se presenta, Conflictos Laborales. Agradecemos la presencia de la consejera presidenta del INPEPAC, Ana Isabel León Trueba, al diputado Manuel Alfonso Chávez Ortega, en representación del doctor Matías Quiroz Medina, nos acompaña el licenciado Gabriel Armando Malpica. En este orden, antes de ceder el uso de la voz a la maestra en Derecho, magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, leeré su semblanza curricular. Magistrada presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos. Cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó sus estudios de posgrado, maestría en Derecho con orientación terminal en el área de Derecho Penal en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Defensora de oficio en el Juzgado Segundo Penal, en la Sala Penal del H Tribunal Superior de Justicia y en el Segundo Penal del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Catedrática en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos y en la Universidad Interamericana, presidenta de la Asociación de Jueces del Estado de Morelos. Adelante, magistrada, el micrófono es suyo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este recinto judicial que el día de hoy tiene el honor de llevar a cabo tan distinguida actividad con nuestro querido maestro, el doctor Carlos Puig. Pues muy bienvenidos sean todos ustedes y en especial quienes nos hacen el honor de su presencia, como son el doctor Rodolfo Becerril Estrafo, muchas gracias por su presencia, doctor. El diputado Edmundo Brito, el diputado Efraín Esaú Mondragón, el diputado Mario Chávez Ortega, el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. También agradecemos mucho la presencia de la maestra María Isabel León Trueba. Agradecemos también la presencia de nuestros compañeros, magistrada Rocío Baena Ortiz y el consejero Abraham Romo. Bienvenidos, compañeros. Agradecemos también a todos y cada uno de los catedráticos de la universidad y de la Facultad de Derecho en específico que nos hacen el favor de su compañía, maestro José Luis Victoria, maestro Jorge Arturo Olivares Brito, y todos y cada uno de quienes nos hacen el favor de su compañía, maestra María Reina Valencia, también muchas gracias por su presencia. Y pues bueno, antes de entrar en materia y agradecerle su presencia y darle la más cordial de las bienvenidas a esta
actividad que pocas veces tenemos la oportunidad de llevar a cabo en el tribunal, pero sin embargo nos llena de orgullo y nos viste como tribunal, primeramente pues porque estamos junto a un gran amigo, maestro querido de muchos de nosotros de hace mucho tiempo, pero también considerado un compañero magistrado, y que aun cuando él se encuentra en el tribunal electoral, pero bueno, lo hemos conocido siempre en el área del derecho laboral, destacando ampliamente en esa su materia. Y pues bien, les decía que les agradecemos mucho su presencia esta tarde en la presentación de este libro que se denomina Conflictos Laborales, Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Reformas y Adiciones del 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Agradecemos, doctor, primero que nada, pues la distinción de que nos haya permitido conocer su obra anticipadamente y que además nos haya invitado a participar en los comentarios. Pues bueno, creo que los expertos están aquí sentados al lado de usted, que no, esta servidora no es su materia, pero haremos el mejor de nuestros esfuerzos, doctor. Y también a todos ustedes, mis queridos invitados de esta tarde. Bien, como ya les decía, contamos con la valiosa presencia en este presidium del maestro Raúl Vergara Mireles, que nos hará a favor de ser comentarista hacer los comentarios, a este libro tan interesante. Y también agradecer la presencia de la maestra Rogelia. La maestra Rogelia, pues como en su calidad de presidenta de la Junta, pues bueno, somos expertos en la materia, y no se diga el doctor. Asimismo, presentamos una disculpa por el nombre de la maestra Gabriela Gómez Orihuela. El día de hoy no pudo acompañarnos, estaba integrada en los comentarios a este libro, pero por razones personales no nos pudo acompañar. Y bien, principalmente damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Carlos Alberto Puig Hernández y a quienes lo acompañan, su familia. Por aquí está la maestra María Teresa Mota, de verdad, bienvenidos sus hijos también. Y hemos de destacar, bueno, ya entrando un poquito en materia, que la presentación de este libro, bueno, nos lleva a hacer una remembranza acerca de la trayectoria del doctor Puig. Y en ese sentido nos da mucho orgullo y nos llena de enorme gratitud el hecho de que el día de hoy se presente en el Tribunal Superior de Justicia, en este salón de plenos que es distintivo del tribunal, esta obra, y recordar que el maestro Puig fue el primer egresado de la Facultad de Derecho, entonces de Escuela de Derecho, a quien la editorial Porrúa, que es, como ustedes saben, una editorial muy importante a nivel nacional e internacional en la publicación de libros, y bueno, el doctor Puig tuvo la enorme distinción de que fuera el primer egresado a quien la editorial Porrúa le ha publicado el primero de sus libros, y así sucesivamente. Este sería el cuarto de los libros a presentar, y pues bueno, es un orgullo tenerlo aquí, doctor, para esta presentación. Cuando pensábamos acerca de cómo abordar los comentarios del libro, pues bueno, nos hicimos una serie de cuestionamientos acerca de qué hablar acerca de tan importante obra. Y hablar en específico del procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje, y analizar cada una de las disposiciones que fueron reformadas, que fueron adicionadas a la Ley Federal del Trabajo, pues en realidad como que desde mi muy humilde óptica en materia laboral, pues no íbamos a aportar mayor cosa. Pero lo que sí destacamos, que a la hora de analizar el libro, empezamos a entrar en materia, y nos dimos cuenta pues que había importantes y destacadas opiniones, sobre todo del prologuista, que es el maestro Néstor de Buen, una opinión muy calificada y además de gran peso en nuestro país en temas del orden laboral. De ahí que pues vemos que el maestro Néstor de Buen, aunque amablemente se suma a emitir el prólogo de esta importante obra, sin embargo también él
emitía alguna opinión en la que no precisamente era muy consecuente con las reformas a la ley federal del trabajo, por diferentes razones, ¿no? Y de ahí nos nace pues la inquietud de saber qué era lo que pasaba con relación a todas las incidencias que se dieron alrededor de estas reformas. Tan es así que al momento de empezar a analizar y ubicarnos en el momento histórico en que se empiezan a trabajar estas reformas, que es en el 2012, pues escuchamos las opiniones de diferentes especialistas en la materia y nos dimos cuenta que había opiniones que diferían mucho acerca de si era oportuna, viable y además que fuera lo más adecuada a las condiciones sociopolítico-económicas de la sociedad mexicana para llevar a cabo una reforma de esta naturaleza. Más aún que, bueno, al ser la Ley Federal del Trabajo, la ley que regula el artículo 123 de la Constitución Federal de la República, y la trascendencia histórica que tiene este artículo 123, por supuesto que generó muchas inquietudes, ¿no? Y muchas inquietudes en los estudiosos del derecho laboral, y así encontramos diversas opiniones a favor, opiniones que se sumaban a esta gran reforma, opiniones que decían que era el momento ya de adecuar la ley del trabajo a las condiciones económicas y sociales de la vida laboral en México, y había muchas otras que no estaban en ese sentido. Muchos autores y destacados abogados en materia laboral mostraron una resistencia a esta reforma, a estas condiciones que se estaban presentando como novedosas, y pues tenían sus propios argumentos, ¿no? Es así que en ese análisis que se da de la reforma, que hay que destacar también que forma parte de una de las tantas reformas que durante esta administración de la actual presidencia de la República se ha dado como detonante y motivador del empleo y de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en México, de ahí la importancia y la trascendencia de esta reforma. Sin embargo, bueno, hubo puntos neurálgicos y estratégicos que tocan esta reforma. Así encontramos que dentro de los puntos a destacar y que se pretendían a través de esta reforma eran, por ejemplo, la creación de un mayor índice de empleos en el país, que otro de los temas era que los salarios vencidos tuvieran un tope, ¿no? Que no se generaran los grandes capitales a través de los precios laborales, así también que hubiera una regulación en la subcontratación patronal. Y finalmente otro de los puntos neurálgicos era establecer el pago por hora. Y bueno, concentrándonos en cada uno de esos puntos neurálgicos de la reforma laboral, tenemos pues que, en cuanto al primero ya mencionado, que tiene que ver con la creación de un mayor índice de empleos en el país, el planteamiento de la reforma se da desde el punto de vista de que las condiciones laborales y de la relación obrero-patronal no había permitido que hubiera un crecimiento en el índice del establecimiento de empleos. ¿Por qué? Pues bueno, por diferentes vicios que se daban en el establecimiento de la relación laboral. Y en este punto en específico encontramos que diversas personalidades indicaban que efectivamente se contrataría a más personal por parte de las empresas si se mejoraban las condiciones de la propia ley en cuanto a las prestaciones de los trabajadores, y de esta manera sería factor de aumento en el empleo. Sin embargo, el trabajo, que era la opinión divergente, opinaban que el trabajo sería deteriorado, degradado, con muy bajos sueldos, con unos sueldos precarios, y de esta forma se incluiría en un ánimo de igualdad, se incluía a todos los profesionistas y prestadores de servicios laborales. De ahí que la opinión que estuvo permeando de alguna forma es que esta meta que se pretendía lograr a través de la reforma laboral, de la creación de mayor número de trabajos, no era justamente una situación viable ni posible, ¿no?
También había discusión acerca de que las reformas de ninguna manera, como ya lo decía yo, generarían más empleos, tomando como antecedente que esto no había sucedido con reformas parecidas a algunas como estas que habían sucedido en el viejo continente, es decir, en Europa. Por lo tanto, no había razón alguna que hiciera pensar que esa reforma generaría más empleos. Y esto pareciera como que tenía una lógica, ¿no? Como la reforma y la adición a ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo podrían generar un mayor índice en la creación de empleos. Pues efectivamente, en lo personal, creo que yo coincido con esa corriente de opinión que la reforma a la ley laboral no es la que en automático genera un mayor índice en la creación de empleos. La creación de empleos depende de una serie de factores muy diversos, el factor económico, el factor social, el factor seguridad, el factor laboral, por supuesto, la seguridad y la certeza en el ámbito laboral, pero no necesariamente de la exclusiva reforma a la ley. Sin embargo, bueno, esta fue una de las razones o de la esencia del espíritu con el que nace esta reforma a la ley del trabajo. Otro de los puntos, como ya lo mencionaba, bienvenido maestro Hugo Salgado, otro de los puntos que ya mencionaba yo como neurálgicos de esta reforma fue el relativo a que los salarios que se vencían y que se reclamaban a través de un juicio laboral en el cual se establecía el pago o se reclamaba el pago de los salarios vencidos, pues no se generara aquella deuda eterna que de repente tenían los patrones. Y en ese punto, pues, una de las justificaciones o de las razones, argumentos que se daban en aquel momento era que las juntas de conciliación y arbitraje del país estaban sobrepasando su capacidad de juicios laborales, pues en una situación ya caótica. Es decir, se hablaba de un 70% en el índice hacia el alza de los procesos laborales. Y una de las maneras de desahogar esta carga de trabajo pues era tomar en cuenta que muchos de los abogados, con la finalidad de cobrar un mayor porcentaje de esas prestaciones que se reclamaban a través de los juicios laborales, la estrategia a seguir a través de esta reforma era que se topara el reclamo de los sueldos reclamados por los trabajadores. Como ustedes bien lo saben, este límite que se pone al reclamo de prestaciones en el caso de los sueldos, pues tiene que ver con el equivalente máximo a un año de este ingreso. Este punto también me permito expresar una opinión muy personal, en el sentido de que sí genera un beneficio, sí hay genera un equilibrio en las fuerzas entre actor y demandado, en este caso patrón y trabajador, porque aun cuando nosotros no estamos involucrados directamente con el ámbito laboral, pero lo veíamos desde el ámbito civil y mercantil, cuando aquellos juicios incidían sobre lo que nosotros de alguna forma teníamos acá en nuestros juicios. Y me explico. ¿Qué pasaba cuando en un juicio civil o mercantil se llegaba al momento de la ejecución de una garantía? Alguien, en este caso el demandado, para efecto de evitar la ejecución de esa garantía en un bien que estuviera embargado, que estuviera hipotecado, lo que nos llegaba a suceder, y lo veíamos muy palpablemente, era que se promovía un juicio laboral en el cual el trabajador reclamaba una serie de prestaciones que al cabo del tiempo se volvían estratosféricas, y la forma de garantizarle al trabajador como derecho preferente de su pago, pues era que tuviera una intervención en el juicio civil, y por lo tanto era una manera de sustraer del juicio civil o del juicio mercantil esa garantía en perjuicio del actor en aquel juicio y en perjuicio del patrón en el diverso juicio. Y además que esas cantidades estratosféricas que generaba la acumulación de los sueldos llegaban en el momento en que podía ser el caso hasta de quebrar las propias fuentes de trabajo. En Morelos tenemos ejemplos de este tipo de situaciones, y quienes están de alguna manera involucrados en el tema laboral, y de alguna forma también lo vimos desde el punto de vista civil, fuentes de trabajo que los trabajadores, valga la expresión, una vez hecho el reclamo correspondiente de algunas prestaciones, llegaba el momento en que la propia empresa ya no podía continuar en el ejercicio de su actividad económica,
derivado de las cargas de la carga que implicaba el pago de las obligaciones laborales. Entonces, tenemos ahí ejemplos claros que iba yo a mencionar los casos, pero prefería no comentarlos, no traerlos a la mesa. Sin embargo, sabemos que así ha sido, ¿no? Grupos de trabajadores que se llegaron a quedar o con las fuentes de trabajo o con los bienes del propio patrón, de una manera podríamos pensar que no muy adecuada, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ese es el caso. De ahí que nosotros coincidimos en que la reforma en esta parte al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo sí significa un gran avance y también un límite y una contención para quienes de alguna forma, no en el reclamo de un derecho legítimo, sino en el abuso de un reclamo, se excedían en esas prestaciones, ¿no? Insisto, este es un punto de vista muy personal y consideramos que también puede haber del lado de los trabajadores o quienes defienden a los trabajadores quienes consideren que no era justamente lo viable en esta reforma. Bien, otro de los puntos que ya mencionaba hace rato era la regularización de la subcontratación patronal. En este punto, la crítica hablaba acerca de que el propósito de la reforma era evitar la evasión y la ilusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón. Pero no fue así en la realidad, pues emerge la figura del patrón solidario. En el caso de no cumplir con las normas establecidas en la ley o en el caso de que la empresa desapareciera, siendo una nueva garantía para el trabajador. En esta reforma también se aborda el tema de nuevas formas de contratación con periodos de prueba, contratos de capacitación inicial y temporadas establecidas para el trabajo. Esta modalidad que se introduce en las reformas a la ley del trabajo, pues implican que quien va a contratar a un trabajador puede tenerlo no precisamente de una manera engañosa trabajando 6 meses, sino está obligado el patrón a darle la capacitación correspondiente durante un periodo mínimo 6 meses y en el caso de los puestos de dirección y puestos generales en el caso de la administración, y para el resto de los casos son 3 meses para esa capacitación inicial, lo cual permite al patrón determinar y evaluar si el trabajador o a quien pretende contratar realmente tiene la capacidad y el perfil para el trabajo que va a ser finalmente contratado. Y el trabajador a su vez tiene la oportunidad de imbuirse en lo que es la actividad laboral y poder desarrollar sus capacidades y generar una estabilidad en su empleo. Lo destacable de ese punto radica en que es una cuestión que no existía anteriormente, ¿no? Podía haber una contratación, una especie de periodo de prueba y finalmente el patrón decidir que no convenía a sus intereses el desempeño de la labor de ese trabajador y por lo tanto dar por finiquitada la relación laboral. Sin embargo, ahora con este cambio es una obligación del patrón generar esta capacitación y da una mayor certeza a las dos partes en el desempeño de esa actividad laboral. Finalmente, dentro de los puntos que ya mencionaba hace un momento, otro de los puntos controvertidos fue el pago por hora. Se manejó para que el patrón, bueno, ese es el argumento que dieron los críticos a esta reforma, que era que el manejo en este sentido era para que el patrón pagara muy poco a un trabajador, alrededor de 8 pesos la hora, y sin tener que cubrir sus necesidades básicas. Por ende, no tener que pagarle también sus días de descanso y bien, esto generó un argumento en el sentido de que era una mentira que clarificaba el establecimiento del pago a la actividad laboral en cuanto a las horas laboradas, ¿no? Y que el pago por hora no podía ser menor a ese mínimo establecido y no pudiendo exceder tampoco la jornada a una máxima legal establecida, respetando así los derechos de seguridad social y derechos laborales adquiridos. Esto también es un punto que generó polémica y que yo creo que lo seguirá generando porque en pocas fuentes de trabajo se ha establecido el pago por hora en la actividad laboral. Ustedes lo saben, el pago a los trabajadores se hace en términos de las reglas de la ley de
salarios mínimos, y en esas condiciones cada año se va adecuando. En cambio, el pago por horas poco se abordaba en las actividades laborales. Ahora ya la propia ley lo aborda, y pues bueno, es una forma extra que el propio patrón tiene para explorar en el detonante de su propia actividad económica. Y bien, no quisiera extenderme demasiado, yo insisto, tenemos acá los expertos y uno está involucrado en otros temas. Sin embargo, me parece que esta reforma ha sido de gran trascendencia en nuestro país, derivado de que finalmente se toca una ley que poco se había cuestionado, ¿no? No obstante los cambios de la dinámica social. Sin embargo, no había habido era casi que una ley sagrada, ¿no? No se tocaba mayormente para que no se lesionaran los derechos de los trabajadores, que también desde mi muy particular punto de vista había un exceso en la protección a los derechos laborales, ¿no?, de los trabajadores. Y el patrón en algunas ocasiones quedamos en una situación de inequidad. Sin embargo, aquí ya tenemos la ley, no obstante las opiniones a favor, en contra, que enriquecieron la ley que finalmente hoy es derecho positivo y derecho vigente. Y en esas condiciones pues no nos queda más que ajustarnos a la ley, y que los procedimientos, en el caso del procedimiento ordinario que se sigue ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues bueno, se ciña a esta reforma, ¿no? Y que verdaderamente en el ejercicio ya de la función jurisdiccional y en el ejercicio de los derechos laborales, pues el objetivo planteado inicialmente como el detonante de esta reforma y de estas adiciones a la Ley Federal del Trabajo, pues realmente alcancen su máxima meta, ¿no?, que es que haya esa igualdad en los derechos tanto de patrón como trabajador, que se genere un mayor índice en la creación de empleos, derivado de que se haga atractiva la forma de contratación de personal, que los trabajadores también tengan acceso a ciertas condiciones de capacitación y de mejora en sus condiciones laborales, y que bueno, se equilibren un poco las fuerzas entre una y otra de los factores de la producción. Por mi parte no me queda más que agregar, mi querido doctor, más que agradecerle nos haya permitido aportar una opinión muy sencilla y muy humilde con relación a las cuestiones laborales, y con todo cariño recibirlo en este recinto. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia, y gracias a quienes participan en este panel. Gracias, magistrada presidenta. Agradecemos la presencia del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, doctor Francisco Hurtado Delgado. Del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, doctor Ertino Avilés Albavera. Diputado Francisco Navarrete. Consejero jurídico del Gobierno del Estado, Anuar González Cianci. Es el momento de conceder el micrófono a la maestra en Derecho, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Gómez Vargas Rogelia. No sin antes me permita leer su antecedente curricular. Se ha desempeñado como jefa de la sección de archivo y correspondencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 1994-1995, apoderada legal del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, sección 19-1995, actuario laboral adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos 1995-1998, auxiliar jurídico de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos 1998, dictaminador de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos 1998, actuario judicial de la Junta Especial número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje 1998, asesor jurídico del despacho Gutiérrez y Rivera Asociados 1999-2000,
Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 2000. Jefe de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Cuautla, 2000-2003. Catedrática de la Universidad Privada del Estado de Morelos, Campus Cuautla, 2003-2004. Auxiliar jurídico en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 2004-2007. Secretaria General de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 2008, enero 2012. Presidenta de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, octubre 2012-2013. Presidenta de la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 2014. El auditorio es suyo, Presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me complace estar en esta mesa y hacer algunos comentarios de la excelentísima obra del doctor Carlos Puig. Me complace también el foro tan nutrido. Veo compañeros laboralistas que los vemos día con día en la Junta, veo funcionarios, veo maestros de la Universidad del Estado, muy nutrido. Yo, al contrario de la magistrada, no voy a hablar de la reforma, voy a hablar de cómo se narra en esta obra el procedimiento ordinario. ¿Por qué es de relevancia el procedimiento ordinario? El procedimiento ordinario para las juntas es el que ocupa el mayor porcentaje, es decir, a través de un procedimiento ordinario se ejercitan las acciones como despido justificado, entre otras, y el que no tiene previsto una tramitación especial también se tramita a través del procedimiento ordinario. El doctor lo aborda de una forma integral, nos ofrece con esta obra etapa por etapa de ese procedimiento, nos ofrece antecedentes de las leyes anteriores, como es la Ley Federal del Trabajo de 1931, es una pequeña reseña de los beneficios que tuvo esa ley. La Ley Federal del Trabajo de 1970 también la aborda, y aborda también la reforma procesal del 80 hasta llegar a las reformas de diciembre del 2012. Entonces, el procedimiento ordinario, para que más o menos los que no se dedican a esto entiendan la importancia, de 18,000 juicios que tenemos activos en las juntas especiales, que son las que se tramitan los juicios de carácter individual, de 18,000 que tenemos activo, el 90% son de juicios ordinarios. Entonces, yo les sugeriría a todos los que conforman la Junta y los que son usuarios de la Junta, litigantes, tanto el sector obrero como el patronal, se base en esta obra porque es una gran herramienta y es de gran relevancia. Va abordando el procedimiento ordinario desde la presentación de la demanda, cómo lo menciona, cómo se debe de admitir, por qué no se puede desechar, sustenta tanto con doctrina, antecedentes de reformas anteriores, con la vigencia que tiene la de hoy, y también nos evita el buscar jurisprudencias, también nos actualiza en cuestión de jurisprudencias. Bueno, aborda ese tema, aborda por qué se da la conciliación, por qué debe darse, cómo se dio en la reforma del 70, cómo se dio en la reforma del 80 y cómo debemos de abordarla ahora, porque la conciliación debe ser un método eficaz y eficiente para la conclusión de procedimientos laborales. No hay otra forma de concluirlos por la mejor vía que sea la conciliación. Todos los trabajadores tienen derecho a un pago de prestaciones, todos. Mucho o poco, quien haya sido trabajador, genera prestaciones como es un aguinaldo, como son vacaciones, las llamadas prestaciones autónomas, y también tiene derecho a una gratificación si se rompe el principio de estabilidad en el trabajo, es decir, si participa del despido. Entonces aborda la conciliación, explica las medidas. Hoy en día, con la reforma, no solo la Junta debe de observar que concilien, la Junta debe de proponer, el personal de la Junta, proponer opciones, dice la ley, justas y equitativas para la mejor solución del conflicto. Y entonces, en esta reforma que también aborda el doctor, menciona claramente cuál es la función del funcionario conciliador. Ese funcionario conciliador nace a través de la reforma. Como ustedes saben, conforme a los antecedentes también que el doctor cita, las juntas en un inicio fueron creadas para conciliar y de manera excepcional utilizar el arbitraje, cuando no había esa conciliación. Se fue perdiendo
por el exceso, por el cúmulo de trabajo que hay en las juntas, se rebasa el trabajo a los recursos humanos y materiales, se fue perdiendo esta función. Entonces, esta reforma trae consigo la figura del funcionario conciliador, y la cual viene desmenuzada perfectamente por el doctor en su obra. El funcionario conciliador no puede ser un funcionario que tenga que hacer acuerdos, ni puede ser un funcionario que tenga que dictaminar, ni que emitir una opinión, ni puede ser un funcionario que esté dotado de fe pública y que tenga que estar presente en las audiencias. El funcionario conciliador debe ser una persona capacitada, sí, en cargas procesales, para dónde se va inclinando la balanza, quién tiene la razón desde que se va presentando una demanda, si el reclamo está inverosímil o si es veraz. Desde ahí debe tener conocimientos, por supuesto, en materia jurídica y en la materia laboral, pero debe tener una sensibilidad extra a que todo el personal jurídico pueda tener. Es un mediador, como bien lo menciona el doctor en su obra, es un mediador que propone soluciones, no es un personal que les indica, concilien, y ustedes me dicen cuál es la propuesta. Es una persona que debe de arrastrar el lápiz, que debe de escuchar las partes, que debe de proponer. Entonces, como ustedes saben, el procedimiento ordinario inicia así con la presentación de la demanda. El doctor es claro en los términos también que marca la ley y explica por qué son esos términos. La reforma que vino para topar los salarios caídos obedece a que nos obligan como autoridades a concluir los juicios en menos del año. Entonces no habría razón de cobrar salarios caídos extras al año si se concluyeran los procedimientos en los plazos y términos. Entonces, los asuntos que iniciaron a partir del 1 de diciembre del 2012, que es cuando se implementa la reforma, son mucho más fáciles de conciliar, son mucho más sencillos de abordar. No están pensando en un porcentaje aún todavía y que implique la pérdida o el detrimento del patrimonio, no solo del patrón, sino también del trabajador, porque el trabajador ya se hizo una expectativa de que no le llegó en el 2010, y aunque le llegue en el 2015, pues eso va a ser retribuido con los salarios caídos. Entonces, ese tope obedece a que le imponen las cargas a la Junta para concluir los procedimientos en un tiempo menor a un año. Luego, pues, con la presentación de la demanda, la Junta la admite, debe de señalar día y hora para una audiencia de conciliación, demanda y excepciones. ¿Por qué hago hincapié en este tipo de audiencia? Porque también es una de las reformas procesales al procedimiento ordinario que se implementó en el 2012. Anteriormente ustedes recordarán que se escuchaba mucho, en una audiencia se desahoga todo. Sí, era una audiencia trifásica, es decir, no se conciliaban, de inmediato un acuerdo, se pasaba a la siguiente etapa, que es demanda y excepciones, se contestaba la demanda y se pasaba a la siguiente etapa, que es el ofrecimiento y admisión de pruebas. Entonces, en 2 horas ya se había concluido el procedimiento y entonces se iniciaría el desahogo de pruebas con posterioridad. La reforma divide ese procedimiento. ¿Pero por qué lo divide? Tal y como lo aborda el doctor en su obra, no lo divide a capricho o porque hay que dar oportunidad de preparar las pruebas. No, lo divide porque al citar una conciliación debe estar presente el funcionario conciliador. Previo a la apertura de demanda y excepciones, el funcionario conciliador debe insistir en la conciliación y debe quedar asentado en acta que está insistiendo en la conciliación, proponiendo opciones de solución y que estas deban de ser además justas y equitativas. Una vez que contesta el demandado, replican y contrarreplican, la Junta debe señalar una nueva fecha en un periodo de 10 días para el ofrecimiento y admisión de pruebas, lo cual daría tiempo para que se pensaran en las propuestas. Es por ello que se divide la audiencia trifásica y ahora es bifásica. Se divide esa etapa para que se dé tiempo de que las partes consideren las propuestas que hay sobre la mesa y se insista en la siguiente audiencia una posible solución. Luego, entonces, el doctor no solo aborda cada una de las etapas del procedimiento, sino dentro de las etapas hace mención a los momentos procesales en cada etapa y qué le corresponde a cada una de las partes aportar. Cómo debe de conducirse la réplica, cuánto tiempo debe de ser, trae criterios jurisprudenciales, cómo debe de abordar la contestación a un demandado, qué le pasa si no la aborda en forma integral. Todo eso, todas esas respuestas se van a encontrar aquí. Es un libro integral
Viene la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y también hubo reformas en el procedimiento ordinario en esa etapa. Se incluyeron las pruebas documentales científicas o documentos electrónicos. Ustedes ya saben que ahora ya todo es digital, y que entonces incluso el perfeccionamiento para los que estamos dentro de la Junta se complica, porque la reforma todavía los abogados no llegan a exhibir un documento digital, y nosotros tampoco podemos perfeccionarlo porque no tenemos la capacidad todavía de poder perfeccionar un documento. Entonces aborda de una forma excelentísima por qué se incluye en el ofrecimiento de pruebas las pruebas documentales, cómo va la dinámica, cómo va la tecnología también incluyéndose en las relaciones obrero-patronales. La mayoría de las empresas checan su lista de asistencia, su jornada laboral a través de un procedimiento digital, y también a través de los depósitos bancarios se acredita el salario del trabajador. Entonces todas esas documentales forman parte de un ofrecimiento que aborda perfectamente el doctor al explicar las documentales científicas, al abordar, al nutrirnos con jurisprudencia, doctrina y comentario. Bueno, concluye la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, inicia el desahogo de todas estas probanzas que ya les mencioné, y que de manera específica él va abordando todas las pruebas, que no quisiera yo aburrirlos, pero va abordando todas las pruebas que la ley contempla, que todas son admisibles siempre y cuando no sean contrarias al derecho y a la moral. Todas son admisibles, entonces todas las pruebas las aborda. Después viene el cierre de instrucción, los alegatos, el cierre de instrucción y la emisión del laudo. Ahí concluye la obra mencionando la emisión del laudo y las sanciones que se valoran en la emisión del laudo. Hoy en día los tribunales colegiados y los juzgados de distrito traen una tendencia de que la Junta debe de valorar al momento de emitir tanto sus resoluciones interlocutorias como las definitivas, debe de valorar la conducta procesal de las partes. Hasta ese punto no se le escapó al doctor. También ese punto lo abordó. Dice en qué momento debemos de poner alguna sanción cuando se acredite que los abogados participantes del litigio en materia laboral hicieron uso del dolo o la mala fe para obtener algún beneficio. Entonces es un libro completo, es una obra integral que, insisto, no solo explica desmenuzadamente el procedimiento, etapa por etapa, momento procesal por momento procesal, sino que todavía nos robustece más con comentarios personales, antecedentes históricos, que es la doctrina, y algunas jurisprudencias para el caso en específico. Entonces, para mí fue de gran agrado leer la obra, percatarme que lo voy a tener en mi escritorio para cualquier duda de los compañeros o cualquier duda de su servidora, y no tengo pues palabras para también agradecerle, porque no es tan fácil tenerlo todo en uno solo, es complicado. A veces tenemos que traer, espérenme, hoy en día tenemos en la Junta los dos procedimientos, el anterior a la reforma y el vigente, entonces tenemos incluso que hacer un alto y decir, ¿con cuál es? ¿Con la anterior o con la nueva? Acuérdate que en este no había cómo se desahogan los documentales científicas, y en este sí lo hay. Acuérdate que aquí se desahoga de una forma. Entonces él aborda perfectamente en cada etapa cómo era la anterior, la reforma y cómo se aborda. Pues ojalá que les haya sido de gran utilidad mis comentarios. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Agradecemos la presencia de la consejera del INPEPAC, Citlali Gómez Terán, y del magistrado Andrés Hipólito. Ahora bien, solicito al auditorio escuchar atentamente la voz del licenciado en Derecho, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Raúl Vergara Mireles, solicitando a ustedes su atención para leer su semblanza curricular. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 27 de noviembre de 1960. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se titula como licenciado en Derecho con la tesis El recurso de inconformidad en los juicios privativos de derecho agrario. Desde el año de 1982 ha impartido clases en diferentes instituciones, litigante hasta la actualidad.
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desde 1994, imparte Derecho Agrario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, consejero universitario, maestro en el periodo 2008-2010 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actualmente director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El uso de la voz es de usted, director. Es el resultado de lo que me enseñaron mis maestros. Es el resultado de lo que me enseñaron mis maestros. Yo agradezco al doctor Carlos Alberto Puig Hernández esta oportunidad, este privilegio que me da de poder hacer comentarios sobre lo que les comento. Fue lo que me dijo de inicio cuando me invitó a hacer estos comentarios. Creo que me debo felicitar de estar ante esta comunidad. Se ve la capacidad de convocatoria, no, me corrijo, se ve la capacidad de la estimación y respeto que se tiene hacia la figura de Carlos Alberto. Mi reconocimiento, doctor, mi reconocimiento, señores funcionarios federales, estatales, municipales, señores diputados, integrantes del Poder Judicial, damas, caballeros, abogadas, abogados, compañeros universitarios. Qué bueno que la señora presidenta no es experta porque casi no dejó nada para comentar, eso me deja satisfecho. Si vieran mis notas, parece crucigrama complicado porque ya eliminé casi el 90% de lo que iba a comentar. Perdón, me hice la presentación. Gracias, señora presidenta, perdón por el comentario. Maestra en Derecho, Nadia Luz Lara Chávez, mi reconocimiento, su labor está siendo histórica. Dentro de poco va a haber la renovación del Poder Judicial, pero siempre satisfecho, eso es lo que pido. Y qué bueno que no es especialista en materia laboral, qué bueno, eso me satisface. Que vea el instrumento principal de la Junta de Concesión de Arbitraje, licenciada Rogelia Gómez Vargas, también la hago responsable de que eliminé varias notas, no sé qué voy a comentar, pero tendré que decir algo. ¿Cómo abordar un tema tan excelente? Ya eliminé notas. ¿Cómo abordar? Que es un comentario, reflexiones, comparaciones, criterios jurisprudenciales y prácticos de normas sustantivas y adjetivas. Como en unos momentos, para no aburrirlos mucho con una breve intervención, poder dar o proyectar 363 modificaciones, es decir, 227 artículos reformados, 57 nuevos preceptos, 43 adiciones, 37 artículos abordados o derogados. Pero como no sabía el orden en que iba a participar, y perdón por poner el desorden, hice dos opciones. La primera del vino, que es la que explicó la señora presidenta, mi reconocimiento muy bien explicado. La verdad es que el tratar de proyectar la propuesta federal que existe para la cuestión laboral, con este impacto social y los momentos económicos en los que estamos, creo que lo estudió bastante bien. Creo que el tratamiento que hace nuestra amiga, la licenciada Rogelia Gómez Vargas, respecto al tratamiento del procedimiento ordinario, también es excelente. Está reflejado en este documento. Pero voy con mi segunda opción. Y preparé unas notas. Doctor Carlos Alberto Puig Hernández es ampliamente conocido en el ramo de quienes estudian Derecho por la trascendencia y particularidad de su atinado pensamiento. De ahí a que es un honor poder hablar de su más reciente obra escrita, en ánimos de poder estimular lo suficiente a quienes escuchan para hacer su lectura y posteriormente su discusión. Yo siento que ver el objetivo de comentar este libro. Independientemente de comentarlo, pues la idea es tratar de describir a ustedes esta excelente obra para que independientemente que la consulten, pues la quieran, porque va a ser muy importante. La obra titulada Conflictos Laborales, Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Reformas y Elecciones del año 2012 a la Ley Federal del Trabajo, es un escrito de 571 hojas, en donde el autor nos deja ver sus ideas respecto de cómo debe ser aplicada lo que denominamos la nueva Ley Federal del Trabajo. A lo largo de 5 capítulos divididos, a su vez cada uno de estos, conforme lo consideró el oportuno.
Dentro de la primera parte, el autor aborda la historia de los procesos laborales, tomando en cuenta la participación de los diversos poderes en el tema. Así pues, con actividad sapiencia desarrolla la investigación de las leyes laborales de 1931, 1970 y 1980, exponiendo en cada una de estas cuál era la forma de llevar a cabo en la práctica. El segundo capítulo de la obra es dedicada a la etapa expositiva del procedimiento laboral, pero ahora nos habla de cómo comprender el inicio de las controversias laborales, hasta el punto de que ha de identificarse a la contraparte, incluyendo dentro de este tópico las variantes de lo que pudiera ocurrir tras presentar una demanda en materia laboral. El siguiente capítulo es dedicado exclusivamente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en donde, dividiendo dicha audiencia en etapas, se coloca en cada una de ellas para especificar cómo esclarecer llevada a cabo la etapa de conciliación y los cambios que en esta pudieran tener dependiendo de cada caso en particular específico. El capítulo cuarto es dedicado al tema de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, en donde el autor nos coloca la situación desde el principio, es decir, desde el momento en que las partes deben ofrecer y a la vez objetar las pruebas, así como el acuerdo que la autoridad debe emanar respecto, y por último nos dibuja cómo han de ser desahogadas dichas pruebas. El último capítulo de esta obra va enfocado a la forma en la cual han de determinarse las situaciones de juicio, para lo cual expone la forma en la cual ha de ser cerrada la etapa de la instrucción, cómo se debe elaborar un proyecto de resolución y la manera en la cual el mismo debe ser oportunamente aprobado hasta ser acatado por las partes. Por último, en ánimo de convenir la obra presentada en un material mucho más accesible para los estudios del derecho, el autor comparte una serie de anexos en donde plasma las normas históricas que regulaban el derecho laboral, así como estadísticas y cuadros comparativos y pedagógicos. Yo quisiera hacer aquí un espacio. Cuando me tuve la oportunidad de tener esta obra en mis manos, fue el día 22 de diciembre. Exactamente el día que culminamos alguna actividad, mis compañeros universitarios que están aquí, doctor Gómez, Nancy Hipólito, se me ha percatado que tuvimos un trabajo exhausto hasta el día 20 de diciembre. Cuando el maestro o el doctor me presenta la obra, dije, obra para el 20 de enero, 21, 22. Yo debo comentarles que cuando empecé a leer la obra, la usé, la disfruté. Es más, hasta me olvidé que tenía que hacer la presentación. Debo comentar también que afortunadamente, a lo mejor soy un poco indiscreto con el autor y con su familia, coincidimos en algunos días de descanso con él, con su distinguida familia, la licenciada maestra María Teresa Montarrubio, el licenciado Juan Carlos y Camila, sus hijos. Coincidimos 2 ocasiones, los saludé. No le pude decir, maestro, doctor, estuve revisando su obra. Es excelente, es excelente, es excelente. De aquella carga que imaginé que iba a ser estar leyendo la obra, me sentí satisfecho, me sentí jubiloso y la verdad me felicito a mí mismo de que el doctor me haya invitado a hacer esta presentación. Yo destaco los comentarios que hizo Néstor Bueno en el prólogo. Creo que ahí dimensiona gran parte de lo que es esta obra. ¿Qué dijo? No es una ley comentada. Ya se refirió a la señora presidenta y nuestra compañera Artelia de que no es una obra comentada. Es una fórmula más compleja. Compara el contenido con el texto anterior, con ejecutorias y jurisprudencias. Yo coincido con la conclusión que da. Demuestra y queda evidenciada la experiencia profesional del autor. Esta obra no tardará en convertirse en un modelo para la divulgación de la legislación y la jurisprudencia laboral en México. Los que tengan oportunidad de tener acceso a esta obra van a quedar completamente satisfechos. Yo me atrevo a asegurar que va a ser indispensable con el litigante, no únicamente en materia laboral, sino con todos los litigantes,
Va a ser indispensable un escritorio del funcionario, como lo dijo atinadamente la licenciada Rogelia, que tiene bajo su responsabilidad la aplicación de las normas en los procedimientos que no hay coincidencia o que hay coincidencia en materia laboral. Va a ser obviamente indispensable para el académico. Este resultado nos deja claramente cuál es la ubicación perfecta en su marco jurídico de lo que son las normas laborales. Obvio, va a ser indispensable para los estudiantes, pero yo quisiera ir más allá. Creo que va a ser indispensable para todos aquellos que van a tener contacto con cuestiones laborales. La simple ciudadanía, el simple ciudadano común y corriente, que es nuestro deber orientarlo para que haga lo mejor posible, pero también para todos aquellos que tengan algún contacto con los conflictos laborales. La verdad, yo la recomiendo ampliamente. Por todo lo anterior hago votos por haber logrado el objetivo del presente, que no es otro sino provocar el interés de quienes escuchan a conocer acerca del pensamiento del excelente académico, del excelente funcionario, nuestro amigo, el doctor Carlos Alberto Puig. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del presidente de la Academia Morelense de Derecho Procesal, Arturo Manuel Sotelo, del licenciado Rogelio Sánchez y del diputado Mario Chávez. Fortalecer la conciliación como medio para resolver los conflictos laborales que se promueven ante las juntas de conciliación y arbitraje ha sido el principal motivo que llevó al autor para plasmar las líneas que hoy integran el presente libro. Por lo que pido la atención de todos ustedes para escuchar de propia voz del autor el mensaje que tiene a bien emitirnos, doctor en Derecho, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Carlos Alberto Puig Hernández, de quien de forma respetuosa leeré su reseña curricular. Licenciado en Derecho, 1969-1974, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cursó el doctorado en Derecho 1982-1985 con especialidad en Derecho Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuyo examen obtuvo mención honorífica, y en la misma universidad concluyó el diplomado de Sistema Político y Régimen Político Jurídico en México 1993. Acreditó el diplomado de Reformas Laborales, Lecciones y Desafíos para México 2003 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Obtuvo el título de especialista en Argumentación Jurídica 2005 en el curso de posgrado en Derecho de la Universidad de Alicante, España, y cursó el segundo diplomado de Derecho Electoral, la Arquitectura Electoral en el contexto de la Reforma Político-Electoral 2014 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 2014. Fue investigador nacional nivel 1 2007-2009 del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología CONACYT. Ha impartido clases en licenciatura y en posgrado en las Universidades Autónoma del Estado de Morelos y Anáhuac, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Internacional de Estudios de Seguridad Social y el Instituto de Posgrado en Derecho, en los que acumula 21 años de enseñanza. En materia laboral, ha publicado 11 artículos en diversas revistas jurídicas especializadas, colaborado en la edición de 16 libros y publicado individualmente 3 libros con Editorial Porrúa. En relación con la materia electoral, ha cursado 6 seminarios y estudiado 3 cursos, realizado 3 trabajos de investigación inéditos, asistido a 16 congresos y reuniones, en 6 de los cuales participó como ponente. Además de los mencionados, ha publicado 4 artículos, uno de ellos conjuntamente con otra autora, y colaborado en la edición de 2 libros. Fue vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos, del Instituto Federal Electoral 1991-1994, asesor del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral 2001 y coordinador administrativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral 2001-2004.
El 5 de febrero del 2012 fue nombrado por el Congreso del Estado de Morelos como magistrado del Tribunal Estatal Electoral, en donde fungió como presidente en el año 2013, y a partir del 7 de octubre del 2014 fue designado por el Senado de la República como magistrado del Tribunal Electoral de esta entidad federativa, en el cual, desde el 7 de octubre del año pasado, desempeña el cargo de presidente de este órgano jurisdiccional electoral. El auditorio es suyo, magistrado presidente. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un enorme gusto ver este auditorio tan amplio, repleto de tan buenos amigos y tan distinguidos compañeros. De veras que es una gran satisfacción, en primer lugar, que la magistrada Nadia Lara Luz María Chávez me haya dado la oportunidad de hacer uso de este espléndido lugar para tener esta oportunidad de presentar el libro que ahora está a la consideración de ustedes. Le agradezco mucho porque pues es la presidenta de nuestro órgano jurisdiccional mayor en el estado. Habemos varios órganos jurisdiccionales y bueno, ellos son nuestro hermano mayor. Para mí de veras que le quedo muy reconocido por todas las atenciones y la gran hospitalidad que me ha brindado para este evento. Le agradezco y de igual forma a la licenciada Rogelia Gómez Vargas, encargada de impartir justicia en materia electoral en nuestra entidad, y a mi querido amigo Raúl Vergara Mireles, sus amables comentarios. La verdad que expresar mi agradecimiento a todos ustedes porque me acompañen en esta increíble tarde. Sería muy largo, sin embargo, debo destacar que les agradezco mucho a mis compañeros magistrados, el doctor Francisco Hurtado Delgado y el doctor Ertino Avilés Albavera, con quienes he compartido muchas jornadas, algunas muy complicadas en el ejercicio de nuestras funciones. También le quedo muy reconocido al señor gobernador que nos haya enviado a su representante, al maestro Anuar González Cianci Pérez, al secretario general de gobierno, mi amigo Malpica, con quien también hace algunos años estuvimos compartiendo nuestros estudios. Distinguidos diputados que me hacen el gran honor de acompañar por parte del territorio de Tepoztlán, el diputado Navarrete Conde y todos los demás que ya han sido mencionados. Veo muchos amigos con quienes he compartido en ocasiones compromisos profesionales y en otras tardes increíbles y placenteras que hoy me hacen el favor de acompañar, lo cual de veras les quedo muy reconocido y les agradezco mucho. ¿Cuál fue el origen de este libro? Bueno, primero debo de destacar que sin el apoyo de mi querida esposa, la licenciada María Teresa Mota Rubio, el esfuerzo que pude haber realizado y que consta a la consideración de ustedes no hubiera sido posible. La verdad que a la fundación del despacho Mota Rubio, que me patrocina en muchas de estas actividades, ha sido fundamental para que yo pueda lograr no solo este, que es mi cuarto libro, sino todos los anteriores. Afortunadamente, hace 32 años tuve la oportunidad de que ella aceptara ser la compañera de mi vida, y no solo eso, esos 32 años en los que he sido enormemente feliz, me hizo más feliz un 23 de abril de hace algunos años y un 21 de diciembre, porque llegaron a nuestras vidas mi hijo Juan Carlos Puig Mota y mi hija Camila Puig Mota. Ellos son una gran alegría en mi vida, que por suerte también estudiaron la carrera de sus progenitores y formamos no una rama jurídica, pero sí una familia jurídica que está a las órdenes de ustedes. Les tengo un gran cariño a mis hijos y a mi esposa, a todos mis familiares que hoy tengo la alegría de que me acompañen. Por eso les quiero comentar muy sucintamente, en su origen este proyecto emana de una reunión que tuvimos en la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el mes de marzo de 2013. Ahí acordamos los asistentes que
lo más conveniente en función de nuestras actividades como académicos era preparar un análisis de los distintos temas que emanaban de la reforma laboral. Aquí, afortunadamente, qué bueno que, como dice Raúl, la maestra Nadia no es especialista en Derecho, pero esa visión panorámica y ese análisis general que nos hace de los impactos que pensaba el legislador e incluso el autor de la iniciativa, don Felipe Calderón, cómo se pueden proyectar y se están aplicando en la práctica, y el excelente análisis particular del procedimiento que hace la presidenta de la Junta, complementado por las magníficas observaciones del representante de mi querida universidad, de mi facultad, que cuando yo egresé aún era escuela. En esa medida acordamos hacer un análisis de las reformas y yo decidí escoger el tema del procedimiento ordinario. Desafortunadamente fueron pasando los días y los meses y no se pudo concretar la publicación de este libro que íbamos a sacar por parte de la academia. Por eso fue que me dije a mí mismo, no debes desaprovechar este pequeño esfuerzo que ya realizaste y haz una ampliación y ve la forma en que esto puede tener otra difusión. En esa medida, pues, fue que no solo me reduje a las 60 originales páginas a través de las cuales había preparado un artículo en la que hacía el cotejo de cuál había sido el texto de la ley vigente hasta 1980, derivada de la reforma procesal de 1980, frente a la propuesta que se aprobó para que iniciara su vigencia el 1 de diciembre de 2012. Ese era un análisis comparativo que arrojaba elementos importantes para el analista, porque se podía advertir cuál era el texto que se había conservado del procedimiento ordinario en los 22 artículos que lo componen, del 870 al 891, sino que advertí también cuáles eran las modificaciones y en qué medida podían traer consecuencias en el desarrollo del procedimiento. Al concretar esto en el artículo, pudimos darnos a la idea de que una de las mejores maneras, como todos los estudiosos del derecho sabemos, es no solo conocer el texto de la ley, sino buscar los criterios a los cuales estamos obligados los intérpretes del derecho de aplicar. Es decir, la jurisprudencia que establece tanto la Suprema Corte de Justicia, ya sea en pleno o a través de la segunda sala actualmente y en su época anterior a través de la cuarta sala, y en su caso los tribunales colegiados de circuito. Evidentemente que también se tuvo que hacer la acotación respectiva en el libro que pongo a su consideración de la reforma de la Ley de Amparo del año 2013, porque uno de sus transitorios establece que las jurisprudencias que se hubiesen aprobado conforme a la ley anterior de amparo seguirían vigentes y las tesis aisladas no se tomarían en cuenta para integrar las nuevas tesis de jurisprudencia por reiteración de criterios. En cada uno de los casos me permito hacer la observación correspondiente para que quien se tome la molestia de leer esta obra pues advierta entonces cuál es el texto que se deroga, cuál es el texto vigente, cómo ha sido interpretado por los distintos órganos encargados de establecer jurisprudencia. Y finalmente pensé que la mejor manera era recopilar los criterios de los juristas, de los laboralistas que han aplicado, que tienen experiencia en la práctica y que han reflejado sus comentarios en distintos análisis de la ley. Me refiero a las leyes comentadas del maestro Trueba Urbina, obviamente que en paz descanse, su familia sigue actualizando la Ley Federal del Trabajo comentada, también nuestro desaparecido laboralista Baltasar Cavazos Flores, sus familiares siguen emitiendo la Ley Federal del Trabajo comentada. Francisco Ramírez Fonseca es otro laboralista que también tiene interesantes observaciones sobre comentarios a la Ley Federal del Trabajo. El propio Néstor de Buen, mi querido maestro, que me hace el honor de prologar este y mis dos libros anteriores, tanto Néstor como Carlos de Buen tienen obras comentadas en la ley, con la particularidad de que
único que ha hecho el análisis de las reformas de 2012 en su Ley Federal del Trabajo es Carlos de Buenhunda, que publicó su Ley Federal del Trabajo analizada en el 2013. Finalmente, hago la recopilación de los criterios de don Juan B. Climen Beltrán, también un laboralista brillantísimo, fue funcionario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante muchos años, y creo que ese conjunto de opiniones, partiendo del texto de la ley derogada con el texto de la ley vigente, los criterios de jurisprudencia, en algunos casos tesis aisladas que son aplicables, y finalmente los criterios de estos 6 autores que tienen obras con Ley Federal de Trabajo comentada, creo que tienen los lectores de esta obra muchos elementos para que los orienten con algunas cosas prácticas que creo que les pueden servir. Adicionalmente, hay modestas observaciones y comentarios de parte de su servidor para que puedan ilustrar y orientar la aplicación del procedimiento ordinario. La verdad que para mí no solo fue importante compartir con 2 brillantes mujeres la presentación de este libro, que han destacado enormemente en su desempeño profesional, y les quedo muy reconocida, sino también por mi querida escuela. La verdad es que sin los elementos académicos que me proporcionaron de 1969 a 1974, todos los brillantísimos maestros de los que tuve el honor de ser su alumno, y entre ellos quiero recordar con mucho cariño a mi maestro del Derecho del Trabajo, el licenciado David Jiménez González, y al no menos destacadísimo político y gran laboralista, el maestro que en paz descanse, don Antonio Riva Palacio López. Sin duda que ellos me proporcionaron los mejores elementos y las inquietudes para que yo pudiera seguir o que me naciera el deseo de seguir estudiando el derecho del trabajo. Pero esta vertiente académica se nutrió con mi participación en la Junta Local. La verdad es que la aguerrida Junta Local de Conciliación y Arbitraje nos ha formado a muchísimos laboralistas en los que hoy estamos. Mi hermano Oscar trabajó ahí, Fernando Martínez Procel era destacado litigante, Víctor González Cianci fue mi jefe como secretario general de la Junta, tantos compañeros que creo que sería demasiado largo ahora mencionarlos, pero que nos formamos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que tuvimos la gran oportunidad de aplicar la Ley Federal de Trabajo de 1970, y al paso de los años hemos conocido las etapas posteriores, la reforma procesal de 1980 y ahora la del 2002. Por eso es que recuerdo con mucho cariño a mi escuela de Derecho, hoy facultad. En esa escuela en la que yo tenía la suerte de que el licenciado Hugo Salgado pasara por el Calvario ahí en la avenida Morelos y me diera un aventón para que nos fuéramos a Chamilpa, porque a veces los chocolates o los chapulines, los autobuses de servicio público no pasaban con mucha regularidad. Esto me da mucho gusto recordarlo porque creo que la vida nos ha dado oportunidades a todos. Yo no tengo más que motivos de agradecimiento para ustedes por acompañarme, y finalmente recordarles otra anécdota dentro de mi paso por la escuela, porque a mí me gustó mucho el fútbol y yo formaba parte del glorioso equipo de fútbol de la Facultad de Derecho y de la UAM, y éramos pues los famosos venados grises, y posteriormente después con otros muchos compañeros que aquí están jugamos en la Liga de Veteranos, y ahí ya nos identificaban como los betarros tristes, ya no pero todas estas cosas de veras que me gusta compartir con ustedes y que quiero transmitirles es la alegría que siento. De veras estoy muy orgulloso y agradecido de todos los asistentes. Para mí es una enorme satisfacción haber tenido la oportunidad de que este esfuerzo que yo hice a través de algunas tardes ahí solitarias hoy se ve pagado con creces. De veras no tengo palabras para agradecerles. Por eso solo me resta decir
robándole aquí la inspiración a Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Muchas gracias. Gracias, magistrado presidente. Cedo el uso del micrófono a la magistrada presidenta Nadia Luz María Lara Chávez. Gracias. Seré breve, pero me parece que era importante antes de dar por concluido este evento, destacar la presencia y la solidaridad de sus compañeros magistrados del Tribunal Electoral. Del magistrado Francisco Hurtado, y por cierto una disculpa que les omití mencionar en el principio, pero bienvenido magistrado Francisco Hurtado, al magistrado Bertino Avilés también, congratula sobremanera el hecho de que siempre solidarios el Tribunal Electoral con cada uno de sus miembros y en cada una de las actividades que desempeñan, y pues que tomen la mejor de las decisiones en los casos que tienen bajo su jurisdicción y su competencia, y que sean por bien del Estado de Morelos y por quienes están esperanzados en las decisiones de nuestro Tribunal Electoral. También destacar pues la presencia de nuestro diputado, como bien lo comentaba el doctor Puig, la presencia de Tepoztlán aquí en el Tribunal Superior de Justicia, el diputado Francisco Navarrete Conde. Agradecemos también la presencia de nuestro compañero y amigo magistrado Hipólito, que nos hace favor de su presencia esta tarde en esta amena charla. También agradecemos la presencia del magistrado en retiro y presidente de este Tribunal Superior de Justicia, el maestro Víctor Manuel González Cianci, que también es experto en estos temas y nos congratula tener su presencia esta tarde, maestro. Agradecer también la presencia del licenciado Armando Malpica, nuestro amigo y compañero de este tribunal, que viene hoy en representación del doctor Matías Quiroz, secretario de Gobierno. Agradecemos también la presencia y ofrecemos también una disculpa al maestro en Derecho, que es Saúl Mesa Tello, consejero electoral, al maestro Cianci, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Agradecemos también la presencia del contador público Luis Manuel González Velázquez en representación del diputado federal Matías Nazario Morales, y agradecemos también al maestro Rubén García, rector de la Universidad Fray Luca Pacioli, así como al maestro en Derecho Pedro Martínez Bello, al licenciado Jaime Castela Toscano, integrante de la Barra de Abogados y del Consejo de Abogados, así como a todos y cada uno de ustedes, su presencia esta tarde, a los expertos en materia laboral, a los estudiosos de la carrera de Derecho, a los estudiosos y especialistas en la materia laboral, su presencia. Y de verdad que, lo comentaba con el maestro Raúl, el hecho de haber cometido el error de la omisión de algunos nombres de destacadas personalidades como el de él, obedece a que este auditorio tan copioso impone. Siempre es muy grato recibir a tantos visitantes en el tribunal, y que la destacada participación, el destacado trabajo de nuestro querido amigo el doctor Puig congregue a semejante auditorio de tan destacadas personalidades. Ha sido un honor, mi querido maestro, mi querido doctor, y bueno, pues este es su recinto. Gracias, magistrada. Agradecemos infinitamente la colaboración de cada una de las personalidades que integraron el honorable presidium, por lo que se hará entrega del respectivo reconocimiento para cada uno de ellos, para lo cual solicitamos respetuosamente al doctor Carlos Alberto Puig Hernández nos haga el honor de hacer entrega de dichos presentes.
Hemos llegado a la parte final. Agradecemos la hospitalidad y facilidades otorgadas al Tribunal Electoral del Estado de Morelos por parte del Tribunal Superior de Justicia para llevar a cabo el presente evento. A todos ustedes, un agradecimiento por habernos acompañado en esta ceremonia. Se les invita a degustar el brindis de honor.